Ya y está. en el nuevo ya funciona. Ya Yo voy está. a encerrar en el nuevo, sí. Buenos días. Bueno, ante todo, primero agradecer a los que están aquí hoy su presencia y a los que nos siguen por streaming y pedir disculpas por este retraso, por problemas técnicos. Hemos querido hacer las cosas tan bien que al final casi lo hemos fastidiado. En fin, en cualquier caso vamos a ir rápido para intentar recuperar el tiempo perdido y ajustarnos al horario que nos habíamos establecido, que sabemos que todo el mundo anda bastante liado. Lo primero que quería hacer es pedir disculpas por lo apresurado de esta convocatoria. Ha habido muy poquito tiempo para poder asistir a ella, pero las causas son que tenemos elecciones en el mes de mayo y hemos tenido que acortar los plazos si queríamos iniciar este procedimiento de compra pública innovadora. En este sentido, lo primero que quiero también hacer es agradecerle a mis compañeros de Malsa y a la gente de Now Consulting que nos han asesorado en este procedimiento, el haber sido capaces en un periodo récord de haber montado, digamos, esta consulta preliminar al mercado que presentamos hoy. El acto que vamos a tener hoy es un acto sencillo, es un acto muy básico, en donde básicamente lo que voy a hacer es, yo voy a presentar un poco la motivación y los objetivos de la compra pública innovadora desde Malsa y los primeros retos que planteamos, y después Manuel Varela, de Now Consulting, explicará un poco el procedimiento que vamos a seguir para esta compra pública innovadora. Y sin más, vamos a empezar. Bien, ¿por qué Emalsa 120? Que es el nombre que le hemos dado a este proyecto. Emalsa 120 es una idea que surge de los 120 años de historia que tiene la compañía, que ahí tenemos una foto muy simpática de los modestos inicios de la compañía, en este caso concreto la captación en el río Barcés, a 24 kilómetros de aquí de La Coruña, donde se hizo ese pequeño azuz y se trajo una tubería por gravedad desde ahí hasta un depósito que todavía está funcionando aquí en el barrio de Monte Alto, en La Coruña. Digamos, durante los primeros años la empresa fue privada, fue, digamos, el esfuerzo de una serie de comerciantes coruñeses que después de 20 años de diferentes proyectos fracasados tomaron el mando y consiguieron desarrollar esta primera captación. Pero a finales de los años 60 la empresa se encontraba en una situación complicada desde el punto de vista de su desarrollo y el Ayuntamiento de La Coruña en aquel momento decidió la municipalización. Ahí tenemos pues la primera página de la escritura de constitución de la compañía, que es del año 1978. Desde ese momento, digamos, la compañía lo que ha hecho ha sido estar en la vanguardia, digamos, del desarrollo, y lo que nos hemos planteado en este momento en el que estamos es ¿qué vamos a hacer a partir de ahora, ¿no? ¿Y dónde estamos? Pues estamos en un momento donde nuestras infraestructuras tienen una gran madurez, tenemos una dotación de infraestructuras suficiente para garantizar el suministro de agua tanto a la zona, al Ayuntamiento de La Coruña como a los ayuntamientos del entorno a los que les servimos el agua en alta, y tenemos también un conocimiento, creo que lo suficientemente intenso como para desarrollar esa infraestructura al máximo nivel. Pero también es cierto que estamos en un momento crítico, tanto desde el punto de vista de que hay que dar un salto tecnológico, desde el punto de vista de la gestión, y también que se presentan retos nuevos que hasta ahora hemos tenido otros y los hemos ido superando en estos 120 años, pero ahora se plantean unos nuevos, ¿no? Estos retos pues son los que todo el mundo tenemos en la cabeza, pues desde el famoso tema del cambio climático, con las posibles consecuencias que pueda tener, sobre todo en nuestro caso, teniendo en cuenta que tenemos una cuenca muy pequeña, y cuestiones como la protección de la biodiversidad o la mejora, digamos, de los servicios vinculados a la garantía sanitaria en un entorno de amenazas relativas a presencia de nuevos contaminantes o, digamos, cambios en las calidades de las aguas. En ese sentido, nosotros nos planteábamos cómo podíamos hacer esta proyección, digamos, de lo que puede ser nuestra visión de futuro dentro de lo que es la gestión del agua, y entonces, en colaboración con el Grupo GEAMA de la Universidad de La Coruña, hace unos años empezamos a trabajar con ellos en esto que llamamos DUSA, ¿no?, que es el desarrollo urbano sensible al agua. Este planteamiento lo único que hace es cambiar un poco la visión que tenemos de lo que normalmente llamábamos ciclo integral del agua. Nosotros entendemos que el ciclo integral del agua, aunque le llamemos ciclo, realmente es un procedimiento lineal, es un proceso lineal. Cogemos el agua en la naturaleza, la potabilizamos, la distribuimos,
la recogemos, la depuramos y la volvemos a echar al medio. Lo que cierra ese círculo, evidentemente, es el ciclo natural, pero en cualquier caso nuestro procedimiento no es un ciclo, es un proceso lineal. Y entonces entendíamos que teníamos que buscar un nuevo enfoque. Y este nuevo enfoque nos vino, pues, por ejemplo, de la mano de este concepto del desarrollo urbano sensible al agua, donde pasamos de este concepto de ciclo o de este concepto lineal a un concepto de sistema. Vale, este concepto de sistema tiene que ver con que en vez de hablar pues del agua en su proceso, hablamos de diferentes tipos de agua, ¿no? Diferentes tipos de agua. En este caso, pues ahí vemos, en la conceptualización que tenemos en estos momentos, pues el agua de abastecimiento, el agua usada, no le llamamos agua residual, porque todos sabemos que en estos momentos el agua residual no es como tal un residuo, sino que realmente es una oportunidad, o las grandes olvidadas dentro de nuestro ámbito, que son las aguas pluviales y de escorrentía. En este concepto de sistema, estas tipologías de agua entre sí tienen unas interrelaciones que suponen, desde nuestro punto de vista, grandes oportunidades de mejora para digamos, plantear soluciones disruptivas con respecto al modelo clásico de gestión. Pero también es cierto que nosotros pensamos que la gestión del sistema de agua urbano, y ya no hablo de ciclo, sino que hablo de sistema de agua urbano, tiene que estar de alguna forma integrada tanto en el territorio, porque al fin y al cabo nuestras infraestructuras y nuestros servicios se desarrollan en un territorio que tiene personas, como vinculada, en este caso concreto, a los medios que nos disponen el recurso, como son los medios acuáticos y naturales. Y, por supuesto, todo esto tiene que estar amparado y relacionado con la planificación local, por supuesto, tiene que estar amparado e integrado con la planificación hidrológica, tiene que estar amparado con los nuevos retos que se plantean, pues por ejemplo, como puede ser las estrategias de infraestructura verde, y todo esto también de alguna manera tiene que tener un modelo de gobernanza nuevo. Con este, digamos, modelo esquemático, digamos, con esta nueva visión que nosotros planteamos de los sistemas de agua urbana, pues se nos ocurrió decir, bueno, pues vamos a plantearnos unos retos, ¿no?, desde el punto de vista de lo que tenemos que hacer hacia el futuro para mejorar nuestra prestación de servicio. Voy a ponerme aquí porque si no, no veo bien. Vale, entonces, entre esos retos, lo que hemos hecho es asociarlos un poco al gran, digamos, pilar que de alguna forma sostiene el DUSA, ¿no?, que es la sostenibilidad. El DUSA, básicamente, pues, si lo tenemos que definir, lo definiríamos por dos conceptos: sostenibilidad e integración, ¿no? Sostenibilidad en cuanto a los pilares básicos de la sostenibilidad e integración en cuanto al territorio y las infraestructuras en ese territorio. Entonces, en este sentido, nos planteamos algunos retos, pues, por ejemplo, en el ámbito de la ecología, como puede ser la conservación y la protección de los medios naturales. Al fin y al cabo, nuestros recursos provienen de ahí. La gestión de la demanda y la posibilidad de generar fuentes alternativas de suministro. En estos momentos es un aspecto fundamental. La protección activa de las fuentes, o sea, no solamente nosotros debemos utilizar los recursos que nos proporciona la naturaleza, sino que debemos activamente participar en su protección y su mejora. También desde el ámbito, por ejemplo, del aspecto económico, debemos mejorar de forma sistemática los costes en procesos, debemos mejorar el valor de los entornos donde nosotros tenemos nuestras infraestructuras, de manera que esas infraestructuras adquieran un valor adicional al que ya tienen per se. Debemos, por supuesto, mejorar los aspectos de consumo energético. La gestión del agua en general, del sistema de agua urbana, es una gestión muy intensiva en uso de energía y, de alguna manera, es uno de los grandes retos que se plantean en este sector desde hace muchos años. Siempre se ha hablado de ese famoso binomio agua-energía y, de alguna manera, tenemos que profundizar en su desarrollo. Y después, hombre, desde el ámbito social, pues evidentemente lo que tenemos que proveer son entornos sociales de calidad, la creación de amparados en las infraestructuras azules de corredores y nodos azules para la población, y sobre todo fomentar algo que ya la Directiva Marco proponía en el año 2000, que es la participación pública. Bueno, estos son, digamos, de alguna manera los retos que nos planteamos de forma conceptual cuando empezamos a pensar qué podíamos hacer al futuro. Y entonces en ese momento dijimos, bueno, vale, y tenemos estos retos, ¿y qué hacemos? Bueno, pues vamos a buscar dinero, ¿no?, porque el problema de hacer cosas es que cuesta dinero. Y en ese camino, pues en estos momentos estamos en un momento de eclosión, de ayudas, de propuestas, el famoso plan de resiliencia que viene con los fondos europeos, más el famoso programa Horizonte Europa de financiación de proyectos de innovación, y, digamos, toda la batería que en estos momentos existe por parte de las administraciones de ayudas para las empresas, ¿no? Pero una de las que nos parecía muy interesantes, teniendo en cuenta esa visión que queríamos innovadora, era la compra pública innovadora.
Y en ese sentido, pues nos pusimos en contacto con los que más, o con los de los que más saben de esto. Estoy hablando aquí de Manuel Varela y su equipo de Now Consulting, y empezamos a trabajar en que teníamos que proponer algunas ideas. Y esas ideas empezaron por cuatro bloques conceptuales, ¿no? Que son, pues vamos a hablar de seguridad, no de seguridad en el término seguridad en cuanto, pues por ejemplo, ciberseguridad, sino de seguridad en cuanto a conocimiento. Necesitamos tener un mayor conocimiento de lo que hacemos para poder tomar mejores decisiones y para poder garantizarle a la población que prestamos un servicio eficiente. Necesitamos eficiencia, por supuesto. Hemos hablado de la energía. Necesitamos mejorar sustancialmente nuestra relación con los costes, tanto en este caso energéticos como de operación. Tenemos que mejorar el servicio. Tenemos un servicio que consideramos excelente, pero tenemos que buscar nuevas formas de relación con los ciudadanos clientes. En nuestro caso, además, ese binomio es todavía más complejo porque nuestro ciudadano cliente también es propietario al ser una empresa pública y en ese sentido tenemos que buscar nuevas alternativas de servicio. Y, por supuesto, tenemos que mejorar la planificación en el sentido de que existen nuevos retos que tenemos que introducir dentro de ese concepto de planificación y que tenemos que desarrollar. Y con estos 4 bloques de ideas planteamos, dentro de un programa de compra pública innovadora que se inicia hoy, estos 4 primeros retos que vamos a explicar a continuación, que son, en el ámbito de la seguridad, pues la monitorización de los sistemas de agua natural y potable, la eficiencia energética en los sistemas de bombeo y mejora de la potabilización en cuanto a la eficiencia, la mejora del proceso de atención al cliente ciudadano, como he comentado previamente, y, por supuesto, la mejora de los procesos de planificación amparados, digamos, no solamente en los aspectos propios de la empresa, sino en aspectos estratégicos que tengan que ver con el entorno, ¿no? Y sin más, y por no hacer, digamos, mucha parada, paso a describir someramente los 4 retos que, en cualquier caso, y después Manuel seguramente va a hacer mucho hincapié en esto, se encuentran descritos en un documento específico que estará disponible para todos a partir de hoy, tanto en la plataforma de contratación del Estado, en el perfil de Emalsa, como en un dominio propio que se llama Emalsa 120, donde se pueden ver todos estos documentos, ¿no? Vale, pues aquí nos hemos colado. Vale, el primer reto es el monitorización de sistemas de agua. Nosotros aquí planteamos 2 ámbitos, ¿no? Un ámbito que es el ámbito del agua natural, que tiene que ver con la cuenca, donde nosotros recogemos el recurso que nos permite, digamos, abastecer a los 400.000 habitantes del área metropolitana de La Coruña, los 250.000 de forma directa que gestiona Malsa, más los 150.000 que gestionan los ayuntamientos a los que servimos en Alta, y donde existe ya una potente red de monitorización con una serie de sistemas que están descritos en el documento que les he explicado y que de alguna manera queremos no solamente mejorar, sino también ampliar. Y también, y aunque se ve un poco mal, tenemos una no muy extensa, pero muy extendida red de distribución. Ahí vemos los puntos, digamos, de alguna forma más significativos, en donde tenemos que mejorar, digamos, nuestro conocimiento con respecto a las operaciones y a las prestaciones que tenemos. Con este esquema, digamos, básico de principio, lo que nos planteamos es un poco 4 problemáticas a resolver y 4, digamos, líneas de solución que queremos explorar, ¿no? Pues evidentemente, en estos momentos, cuando queremos hablar de monitorización, los sistemas que actualmente nos provee el mercado, normalmente tienen entre sí poca compatibilidad y difícil integración, con lo cual a veces tienes que apalancar las soluciones en determinadas tecnologías, lo cual es un problema, que además los sistemas, que son en general bastante buenos, tienen, eso sí, mantenimientos complicados y normalmente muy caros. Además, existen dificultades en estos momentos, quizás porque existe un mercado pequeño todavía, en cuanto a temas de logística, reposición de equipos, despliegues en campo, que de alguna manera complican, digamos, la operación de estos sistemas. Y también, por último, hay una dificultad técnica y tecnológica para la captación, temas de comunicación, cómo se resuelven estos temas, energía, suministros, y el tratamiento de grandes cantidades de datos. Es cierto que los sistemas de telecontrol, telemedida, empezaron hace muchos años, pero ahora nos encontramos con que tenemos grandes fuentes de datos y muchas veces no sabemos qué hacer con ellas o no sabemos darle un uso correcto. Estos 4, digamos, planteamientos nos obligan a plantear pues una mejor interoperabilidad e integración de los sistemas de monitorización, un abaratamiento de los sistemas y de mantenimiento y operación, una mejora en cuanto a la escalabilidad y el control de los sistemas de campo
y, por supuesto, diseñar y desarrollar e implementar herramientas que nos permitan hacer una mejor explotación de los datos. Eso, digamos, de alguna manera define el primer reto en cuanto a lo que es monitorización. El segundo reto habla de la eficiencia energética en los sistemas de bombeo y potabilización. El problema de Coruña es que tiene una topografía compleja. Entonces, nuestro sistema de abastecimiento, no siendo muy extenso, como decía antes, en superficie, sí tiene en estos momentos un porcentaje importante de costes derivados, pues, por ejemplo, de bombeos, dado que tenemos que elevar el agua, no solamente el 100% de esa agua para poder llegar a La Coruña, en este caso, incluso al área metropolitana, sino que dentro de la propia ciudad tenemos que hacer varios escalones de bombeo para poder garantizar un buen servicio a los ciudadanos. Ahí, por ejemplo, vemos un corte longitudinal de lo que es la línea que va desde la planta de potabilización hasta el depósito de Monte Alto que comentaba previamente, y se ve un poco pues esa, digamos, dificultad que de alguna manera hemos ido salvando en los últimos años gracias, digamos, a una red importante de depósitos y bombeos. En cuanto a la potabilización, el reto es más bien la renovación o la actualización de nuestros sistemas. En estos momentos tenemos una planta con una capacidad importante desde el punto de vista de producción, mayor de la que en estos momentos necesitamos, con lo cual en ese sentido estamos perfectamente dotados, pero sí que es cierto que tenemos algunos retos importantes desde el punto de vista, sobre todo, de la parte final del sistema, de los bombeos generales, donde tenemos algunos que hay que renovar y otros que podrían ser susceptibles de mejora, y también tenemos el reto de dos plantas, la planta 1 y la planta 2, que ven aquí en este esquema, que de alguna manera, aunque su funcionalidad en estos momentos es absoluta, pues serían, digamos, una buena oportunidad para plantearnos retos de futuro en cuanto a cómo debemos hacer esa potabilización desde esta expectativa, digamos, de mejora sobre todo de los rendimientos energéticos. En este sentido, nuestros planteamientos van en el sentido de propuestas que nos impliquen mejora en los costes de inversión, sobre todo en el contexto de su implementación en la situación actual. Nosotros tenemos un contexto de infraestructuras que nos gustaría, digamos, respetar y mantener, y, por supuesto, todo esto, digamos, apalancado en una mejora fundamentalmente del rendimiento energético y de los costes de explotación. Vale, el reto 3 es un reto, digamos, un poquito más abstracto desde mi punto de vista, pero yo creo que muy necesario, que tiene que ver con los nuevos procesos de atención al cliente ciudadano, como decía antes, y en nuestro caso, además, propietario, accionista, ¿no? Nosotros somos los responsables del abastecimiento del agua en el Ayuntamiento de La Coruña, pero de alguna forma tenemos una vinculación con toda la área metropolitana, en algunos casos porque les servimos agua y en otros casos porque de alguna manera tenemos una implicación con ellos en base a lo que es, digamos, las infraestructuras de abastecimiento. Y aquí solamente está la parte, digamos, nuclear, porque si vamos a la cuenca, pues como verán en algunos de los documentos que les hemos presentado, pues esta, digamos, vinculación al territorio todavía es más extensa. Lo que buscamos aquí es, básicamente, herramientas, planteamientos, soluciones que nos ayuden pues, a una cuestión pragmática, como es todas las nuevas exigencias que la Ley de Servicios de Atención al Cliente nos va a imponer, desde el punto de vista de prestación de servicios. Por supuesto, un aspecto que para nosotros es nuclear es la mejora de la participación ciudadana, y esto es un reto complicadísimo, porque aunque las empresas de este sector han hecho esfuerzos tremendos por intentar incorporar al ciudadano como parte de su sistema, esa situación no es fácil y necesitamos mecanismos, herramientas o procesos que nos ayuden. Perdón. Vale, y en ese sentido, el reto profundiza un poco en las oportunidades que la tecnología nos puede dar para el desarrollo de este reto. Vale, el reto 4 es el reto probablemente de un perfil más tecnológico. Habla de las oportunidades que los gemelos digitales nos ofrecen, ¿no? Las herramientas de gemelo digital, como intento exponer aquí de forma muy esquemática, tienen una base lógica bien desarrollada, o sea, existen herramientas, existen soluciones, existe software que funciona, que sabemos que está bien implementado, pero suelen tener una base física mal implantada. Digamos que los sistemas que actualmente, por lo menos los que yo conozco de forma más intensa, suelen fracasar, digamos, en esta parte de la base física porque no tienen un desarrollo suficiente. Y después, digamos, de alguna forma, los gemelos digitales están apalancados en tres elementos, como son pues, los sistemas de información geográfica con toda su cartografía y sus infraestructuras, los sistemas SCADA vinculados a las instalaciones
y el telecontrol. El telecontrol, que en muchos casos, como digo, y fundamentalmente en esta parte, es donde la base física suele fallar, y si vamos al primer reto, pues ahí nos encontramos también una relación con este, ¿no? Lo que planteamos aquí es que el gemelo digital puede ser la base, digamos, de nuestra planificación de futuro, pero que es necesario que ese gemelo digital, aparte de que funcione y que esté, digamos, lo suficientemente bien implantado, pues nos aporte elementos como la integración de los planes de urbanismo, y con todas sus consideraciones, los planes estratégicos de empresa, los propios nuestros, los que nosotros nos planteemos desde el punto de vista de desarrollo, pero también aspectos como la estrategia de infraestructura verde, las estrategias de low carbon cities, por ejemplo. Nosotros somos una empresa municipal muy integrada en la ciudad. Los aspectos relacionados con el territorio, en este caso concreto, las limitaciones de la red Natura 2000 y sus condicionantes. Los modelos climáticos, que en estos momentos hay que tenerlos en cuenta, efectos de planificación de futura, la planificación hidrológica, el mantenimiento y la investigación y el conocimiento, y los aspectos de la legislación sanitaria, que cada vez son más exigentes. Aquí hay una batería de ellos. Seguramente a mucha gente se le ocurran más cosas que nosotros deberíamos tener integradas en algún tipo de sistema que nos permitiera hacer una planificación, sobre todo de infraestructuras y de procesos, digamos, adaptada. No nos olvidemos que, por ejemplo, la planificación de una infraestructura, un sistema de agua urbano, es una decisión compleja porque su duración suele ser muy larga. Y, de hecho, algunas de las cosas que queremos hacer están condicionadas porque tenemos infraestructuras que no podemos cambiar de una forma sistemática porque todavía no están amortizadas o porque son complejas. En ese sentido, las decisiones para el futuro deberíamos tomarlas con la mayor cantidad posible de información, y en ese sentido lanzamos un reto a ver qué podemos hacer en este sentido. Yo, por mi parte, termino aquí. Repito, insisto en el hecho de que toda esta información va a estar disponible tanto en la plataforma de contratación del Estado como en el dominio EMALSA 120, y también, por supuesto, que hay un correo electrónico para consultas, y cualquier cosa estamos a su disposición. Una cuestión última que me ha insistido Manuel, y lo voy a decir, y él seguramente lo volverá a decir después, es que lo que sí necesitamos es imaginación, necesitamos creatividad, necesitamos que nos aporten ideas que sean innovadoras. Más allá de que puedan ser ideas apalancadas en soluciones más o menos desarrolladas, lo que sí tiene que ser es que algún planteamiento de los que se nos propongan tiene que tener una visión innovadora. Y en ese sentido, el gran reto para nosotros es ser capaces de captar esas visiones innovadoras e integrarlas, digamos, en nuestro proyecto para presentar al Ministerio para obtener la financiación. Y yo, por mi parte, nada más. Le paso el testigo a Manuel Varela para que continúe. Está en ello, creo. A ver, ahora sí, ¿no? Bueno, pues buenos días a todos. Soy Manuel Varela, socio director de Nausulting. Como comentaba Ricardo, pues estamos contratados como asistencia técnica para ayudar a Malsa en todo este proceso de consulta preliminar al mercado y luego de solicitud de la financiación para este proyecto de compra pública e innovación. Y bueno, en primer lugar quiero pedir disculpas a todos los que estáis en formato online. Bueno, a los presenciales por el retraso, pero especialmente a los que estéis en formato online, porque bueno, pues la empresa que nos gestiona un poco la transmisión del vídeo ha tenido un problema técnico, eso que lo habíamos probado esta misma mañana, y hemos tenido que generar un nuevo enlace, y bueno, pues muchas de las personas habían entrado en el primer enlace y luego se han tenido que conectar al segundo, y además pues el segundo enlace no permite la opción de preguntas, ¿no? En ese sentido, aparte de pediros disculpas, comentaros que la sesión se está grabando, con lo cual subiremos el vídeo a la página web del proyecto, que la veremos ahora, y bueno, pues el cacho que os habéis perdido pues lo vais a poder ver luego en el vídeo, ¿no? Y el turno de preguntas pues lo haremos con las personas que están aquí en formato presencial, sin prejuicio de que luego lo vais a ver y la iniciativa se permite que luego a través de la dirección del buzón de correo se hagan preguntas en cualquier momento. Bueno, reiteramos las disculpas y empezamos un poco con esta parte. La parte que me toca a mí es simplemente, digamos, operativa, de procedimiento, de comprobar, de comentaros cómo se puede participar en el proceso de consulta preliminar al mercado, ¿no? En ese sentido, bueno, este proyecto EMALSA 120 que hoy, bueno, pues sale a la luz, ¿no? Tiene su puesta de largo, no va a tener un proceso distinto a otros procesos de compra pública e innovación, con consulta preliminar al mercado previa, en el que imagino que muchos de vosotros ya habréis participado. Y, bueno, pues una vez que EMALSA ha
puesto de relieve, como acaba de exponer Ricardo, pues los principales retos que quiere resolver a través de este proyecto y que quiere resolver a través de soluciones innovadoras. En esto, como decía él, pues lo reiteraré varias veces. Lo que se abre ahora es un proceso de consulta preliminar al mercado. Un proceso en el que le pedimos al mercado, a empresas, universidades, centros tecnológicos, que nos aportéis vuestras propuestas, que nos aportéis cómo resolveréis vosotros estos retos, ¿no? Este proceso tiene unos pasos que vamos a explicar ahora y, terminado el proceso, lo que vamos a hacer es solicitar la financiación para poder afrontar el proyecto, ¿no? O mejor dicho, la cofinanciación, una parte de la financiación del proyecto, como os voy a explicar ahora a continuación, ¿no? ¿Dónde vamos a pedir la financiación? Bueno, pues como en la mayoría de los proyectos de compra pública e innovación que se ejecutan en España, no en todos, pero sí como en la mayoría, este proyecto aspira a conseguir fondos europeos, concretamente fondos FEDER, del periodo 21-27, que gestiona el Ministerio de Ciencia y que va a poner en juego a través de una convocatoria de ayudas que se abrirá en los próximos meses, previsiblemente en el mes de abril, ¿no? En esta convocatoria de ayudas, pues tradicionalmente, desde hace ya, diría yo, más de 12 años, ha financiado muchísimos proyectos de compra pública e innovación en Galicia, ¿no? Y es una convocatoria en la que hay muchos fondos para Galicia y tradicionalmente, es algo que pasó en el periodo anterior, en el periodo 14-20, siempre ha habido más fondos disponibles que proyectos. Es decir, esto al final lo que nos lleva es que la mayoría, por no decir todos de los proyectos que se han presentado a esta convocatoria, han conseguido fondos, ¿no? En ese sentido, si conseguimos que desde el mercado nos hagáis propuestas pues suficientemente buenas, sobre todo en cuanto a carácter innovador, luego lo comentaré más en detalle, pues somos muy optimistas en cuanto a conseguir la financiación para este proyecto, ¿no? Esa financiación será una parte, no toda, otra tendrá que poner Emalsa, pero cuando se consiga, pues se podrá afrontar este proyecto y se podrá comenzar con la siguiente fase, que es la que más os interesa, que es la de las licitaciones, ¿no? Ahora mismo, menos mal, ya se ha puesto aquí la pantalla de negro, digo yo, más cosas ya no nos pueden fallar hoy. Ahora mismo lo que estamos en un proceso de consultas primeras al mercado, donde lo que os pedimos es propuestas, un poco alto nivel, de cómo resolveríais estos retos. En estos momentos no competís y sí competís. No competís en el sentido de que no se otorgan puntuaciones, no competís en el sentido de que ahora nos adjudican contratos, no competís en el sentido de que no hay una mesa de contratación, no hay que presentar 3 sobres con una oferta, no hay posibilidad de recursos, simplemente esto es más parecido a un concurso de ideas, ¿no? Decirnos, oye, ¿cómo resolveríais esto? Si competís en el sentido de que si, por ejemplo, aquí estáis 2 empresas que podéis plantear soluciones al mismo reto, pero con alternativas tecnológicas distintas, pues al final es posible que Malsa escoja solo una de esas tecnologías. Entonces, el objetivo que tenéis en la consulta de mercado es poder influir en la toma de decisiones de Malsa, influir en qué tecnología se va a basar, primero para pedir la financiación y luego para hacer las licitaciones. Digamos que eso es lo que está en juego en la fase de consultas al mercado. Posteriormente, cuando se consigan los fondos, vendrán las licitaciones y ahí sí que será el momento de competir ya por un contrato, ¿no? Y hemos estimado, o ha estimado Malsa, que lo que podría llegar a estar dispuesto a invertir en resolver todos los retos que ha planteado Ricardo son 20 millones de euros. En la documentación de la consulta, que ahora veremos dónde está colgada y también veremos en qué consiste, tenéis incluso un desglose para cada reto, con una horquilla. Es decir, oye, en el reto 1 estamos dispuestos a invertir tantos millones de euros, en el reto 2 tantos millones de euros. Este importe, ¿por qué se pone? Se pone por varios motivos. Primero, para que tengáis una orientación. Normalmente los procesos de consultas primeras al mercado, las entidades que mandáis propuestas, tenéis muchas dudas con el alcance. Diciendo, oiga, yo pues le puedo resolver pues una estación de bombeo o 30, depende del presupuesto que usted tenga. Bueno, pues ya tenéis una orientación del presupuesto para que podáis ver hasta dónde podéis llegar con el alcance, ¿no? Es muy importante que entendáis este presupuesto como un tope y no como una obligación para Malsa. Es decir, es un tope en el sentido que Malsa está dispuesto a llegar a montar un proyecto de hasta 20 millones de euros. Si os fijasteis en la diapositiva anterior, se pone que el 40% de los fondos los va a tener que poner Malsa, esos fondos propios, el 60% se espera que los aporte el Ministerio de Ciencia con fondos europeos y Malsa ha decidido pues, que podría llegar a esta inversión. ¿Va a llegar a Malsa esta inversión? Pues solo si le convencéis. Solo si le convencéis de que tenéis propuestas que van a generar una mejora suficientemente buena en los procesos en los que Malsa basa los retos como para invertir ese dinero, y solo también si le convencéis en que proponéis propuestas suficientemente innovadoras. ¿Por qué insistimos en que las propuestas deben de ser innovadoras? Porque si no lo son, no son financiables por esta vía de financiación. La secuencia es muy sencilla. Propuestas no innovadoras,
solicitud de fondos mala, no conseguimos los fondos, no hay licitaciones. Propuestas suficientemente innovadoras, solicitud de fondos buenas, no dan los fondos, habrá licitaciones. Es así de sencillo. Entonces, necesitamos no que nos contestéis con los productos que ya tengáis de catálogo, no que nos contestéis con los productos que ya tenéis sobradamente testeados y probados, instalados en otros clientes, sino con aquellos productos que podríais desarrollar en un determinado tiempo y que podríais desarrollar mejorando lo que está disponible en el mercado. Vale, eso es lo que se financia en las líneas de financiación de proyectos de compra pública e innovación como la que vamos a plantear aquí. En ese sentido, para los que estéis familiarizados, y no lo explicaré ahora con un poquito de detalle, buscamos propuestas que a día de hoy, la tecnología en la que os baséis, de manera fundamental, no quiero decir todas las tecnologías que entran en juego, pero las tecnologías más importantes, se encuentra en un estado de lo que se llama entre TRL 4 y 7. Tecnologías que se encuentren o en un estado de laboratorio o incluso ya más avanzadas, que exista un prototipo, que incluso se haya podido validar alguna vez en un entorno más o menos real, un entorno simulado, pero que no sean productos que están plenamente disponibles en el mercado, plenamente desarrollados y que ya forman parte de lo que se llama el estado del arte, ¿no? Necesitamos propuestas que estén ahí. Si recibimos propuestas que estén ahí, pasaremos el principal filtro al que nos va a someter el Ministerio de Ciencia, que es que estemos comprando soluciones que superen lo que está disponible en el mercado. Y si superamos ese filtro, habrá financiación y habrá licitaciones. ¿Cómo funcionan los procesos de consultas primarias al mercado? Pues esto es como una cierta partida de ajedrez, ¿no? Por un lado, Emalsa mueve primero, entonces ha movido ficha, ha presentado los retos que estamos viendo hoy aquí y ahora os pide a vosotros, mercado, que mováis ficha y que le mandéis unas propuestas de cómo lo resolveríais. Para eso hay un plazo y hay una documentación que hay que cumplimentar, que vamos a ver ahora. Recibida esa documentación, Emalsa la analizará, no la puntuará, pero sí la analizará y verá cuál le interesa y cuándo le interesa. Y es bastante probable que aquellas propuestas, bien que le hayan interesado más, o bien que le hayan suscitado alguna duda, o bien en las que quiera ampliar información, pues a los que hayan mandado esas propuestas les solicite que amplíen la información a través de entrevistas, que puedan ser presenciales o por videoconferencia, imagino que por videoconferencia, incluso pidiéndoles que amplíen información. Y después, llega el momento en que Emalsa pues tendrá claro de todas las propuestas que ha recibido cuáles le han gustado, ya tendrá más claro exactamente cuánto dinero va a invertir, qué estaría dispuesto a comprar y publicará un documento con las conclusiones que haya alcanzado. Muy seguramente cuando se publique el documento haremos otro evento como este y os puedo prometer que no tendremos errores técnicos ese día y que no saldrá todo rodado como no suele salir, aunque hoy pues hemos empezado un poquito con el pie izquierdo, ¿no? Dependiendo no me voy a enrollar mucho aquí, pero del grado de innovación de las propuestas que nos planteéis, pues Emalsa luego utilizará un tipo de compra pública e innovación u otro. Vale, no me voy a detener mucho ya aquí, pero para los que estéis familiarizados un poco con el proceso, si planteáis cosas más alejadas de mercado, claramente en el entorno del desarrollo experimental, soluciones que a día de hoy se encuentren por lo que se llama un TRL 4, veis ahí, un prototipo a escala reducida, un prototipo a escala real, pues Emalsa lo que va a comprar más primero son proyectos de I+D. O sea, comprará que se haga un proyecto de I+D para convertir eso en un producto de mercado, por lo menos en un prototipo comercial, en llegar a un TRL 8, ¿vale? Y luego podrá además comprar muchas unidades de esos prototipos para desplegarla en sus instalaciones, ¿vale? En ese caso, pues hará lo que se llaman procesos de compra precomercial o de asociación para la innovación. Pero también es posible que nos planteéis cosas más cercanas al mercado, pero no de mercado. Sabéis que somos un poco pesados con esta parte porque, bueno, es una cierta preocupación que tenemos, porque sabemos que el sector nos puede plantear mejoras en algunas cosas respecto a cómo trabajo yo en Emalsa con soluciones de mercado. Pero no buscamos eso, buscamos ir todavía más allá. Mejoras a cómo trabajo ahora en Emalsa con soluciones que superen lo que estáis poniendo en el mercado. Eso es lo que buscamos, ¿no? En ese sentido, puede que nos planteéis cosas que ya existan, tecnología que, por ejemplo, se haya validado en un entorno real, TRL7, y os plantearemos ya convertir eso en un producto totalmente comercial. Si se da ese caso, compraremos por lo que se llaman procesos de compra de tecnología innovadora. Ahora no vamos a entrar mucho en explicar el detalle en los tipos de compra pública innovadora, pues la diferencia es que si se compran más proyectos de I+D, soluciones que están en TRLs más bajos, a través de lo que se llama compra precomercial o asociación para la innovación, Emalsa compartirá el riesgo con los contratistas, es decir, que admitirá el fracaso tecnológico. Admitirá que las propuestas no funcionen perfectamente. Mientras que si compramos soluciones que están en TRLs más altos, a través de lo que se llama compra pública de tecnología innovadora, pues tendréis que garantizar como contratistas que vais a conseguir el resultado, porque partís de un nivel mucho más alto y ya deberíais ser capaces de poder garantizar que el resultado es conseguible, ¿no? Hay más diferencias, pero
la principal, que el objeto de hoy no es explicar esto, es esa, ¿no? De todas maneras, os dejamos aquí en las diapositivas un pequeño resumen de lo que son los 3 tipos, dónde se regulan, etcétera, por si queréis profundizar. Y como os decíamos, podéis hacer preguntas en cualquier momento, ¿no? Entonces, vamos ya a los detalles de cómo funciona la consulta preliminar del mercado, ¿no? Primero, comentaros que esto es un proceso reglado por la ley de contratos, entonces no es un proceso tan rígido como una licitación, en el sentido de lo que decía, no hay mesa de contratación, no hay recursos, no hay sobres, no hay, bueno, cosas que siempre rigidizan tanto los procesos, pero sí es un proceso reglado. Entonces, la ley de contratos en el artículo 115 pues, pone unos límites a lo que se puede hacer una consulta de mercado, y esos límites Emalsa los concreta con unas bases que publica hoy en su perfil del contratante y que estarán también accesibles en la web del proyecto. Luego vamos a ver la dirección de la web del proyecto. Ese clausulado, siempre digo lo mismo, yo os recomiendo leeroslo una vez. Es sencillo, básicamente es contar en texto legal lo que estoy contando ya aquí de manera más informal, pero creo que es bueno que lo leáis una vez para que entendáis pues, simplemente un poco las reglas del juego, ¿no? Luego, la consulta permite lo que está haciendo Emalsa, hacer un diálogo abierto con el mercado, permite profundizar mucho, permite hablar de las características de los productos que nos queráis desarrollar, permite hablar de los costes, permite hablar de muchas cosas que en un proceso previo a una licitación diríais, ¿podemos hablar de todo esto? En una consulta de mercado sí. ¿Por qué podemos hablar de todo esto? Porque estamos dando la oportunidad a todo el mundo de participar en el proceso. Entonces no se está rompiendo en un momento la igualdad de oportunidades. Es decir, cualquier entidad de cualquier país, de cualquier naturaleza, puede mandar una propuesta a esta consulta al mercado. Eso sí, luego Emalsa, lógicamente, profundizará con aquellas en las que vea que tiene que profundizar, ¿no? La ley dice que las consultas no son vinculantes en el sentido de que Emalsa no se obliga a licitar. Bueno, aquí el hecho de que se licite o no va a estar sujeto a 2 cosas. 1, que haya propuestas buenas, y 2, que se consigan los fondos. Normalmente, si hay propuestas buenas, se consiguen los fondos. Entonces, al final, está sobre todo sujeto a que se reciban propuestas buenas. Y luego, la ley también indica, y esto siempre me gusta contarlo en estos eventos, que participar en la consulta no genera ventaja frente a empresas que no participan en la consulta del mercado en las futuras licitaciones. Esto que dice la ley es verdad y no es verdad al mismo tiempo. Si no estuviese en Galicia, no entenderíais que una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo, pero estando en Galicia sabéis que las cosas dependen. Entonces, ¿puede dar ventaja y no dar ventaja al mismo tiempo? Claro que sí. Cualquiera de los que estáis aquí, que participéis en la consulta, cuando veáis, ojalá, los pliegos de contratación derivados de esta consulta de mercado, veréis que no se os dan más puntos por haber participado en la consulta de mercado. Luego, no genera ventaja. Ahora, cualquiera de los que estéis aquí, que propongáis una tecnología en concreto y veáis que esa tecnología en concreto es la que escoge Emalsa para las licitaciones y que el pliego de prescripciones técnicas se basa en esa tecnología y no en la tecnología de la competencia, habréis visto que habéis adquirido una ventaja por participar en el proceso de consultas al mercado. Entonces, esa ventaja siempre la tenéis y ese es, yo creo, el aliciente que podéis tener todos en un proceso de este estilo, ¿no? Y las propuestas de las consultas no se pagan, ¿vale? Esto es un win-to-win. Vosotros trabajáis para nosotros planteando las propuestas y nosotros, si nos sale bien, pues conseguiremos fondos y pondremos unas licitaciones en marcha que os podrán permitir competir por ganar unos contratos pues bastante importantes, ¿no? Es un win-to-win. Vale. Objetivos de la consulta. La consulta tiene 2 objetivos. El primero, el que más nos aprieta, es poder llegar al momento en el que abra la convocatoria del Ministerio de Ciencia, que se prevé que variará sobre el mes de abril aproximadamente, con una candidatura suficientemente buena para ganar los fondos. Este es el objetivo más inmediato que tenemos desde Emalsa. El segundo objetivo de la consulta es, si nos dan los fondos, haber recabado suficiente información para ya poder ser autónomos en la construcción de los pliegos de contratación que van a ser consecuencia de la consulta. Entonces, para eso os vais a encontrar que en el formulario, luego veremos un poco la documentación, pero hay, aparte del clausulado que os decía antes, hay un formulario que hay que cumplir, que hay que cumplimentar. Veréis que se hacen muchas preguntas que, bueno, pues los que tengáis costumbre licitando a lo público dirán, esto parece que lo preguntan para establecer las solvencias. Efectivamente. Esto parece que lo preguntan para establecer el precio. La has clavado. Esto parece que lo preguntan para establecer cómo se va a gestionar la propiedad intelectual del contrato. No puedes tener más razón. Entonces, las preguntas van totalmente orientadas a recabar información para luego establecer los pliegos. Entonces, en ese sentido, se pide pues la mayor velocidad posible en las respuestas, por ejemplo, en temas como el nivel que puede tener mi empresa de proyectos previos, certificaciones, etcétera, porque, por ejemplo, eso se utiliza para establecer las futuras solvencias. Alguien dirá, es que yo soy una startup que no tengo recorrido y entonces no puedo poner allí ninguna referencia o una spin-off de una universidad, pero tengo una propuesta muy buena, entonces ya me voy a quedar fuera. No, es justo al revés.
Si vemos que hay propuestas muy buenas de empresas que a día de hoy tienen muy poca solvencia, lo normal es que las licitaciones luego se pida muy poca solvencia. Justo al revés. Entonces, pero es importante que nos digáis la verdad, o sea, lo que realmente luego podríais acreditar en una licitación, ¿no? Entonces, no, os vais a encontrar preguntas de todo este estilo, para que nos vayan a definir el objeto del contrato, las prescripciones técnicas, cuánto van a costar las soluciones, el desglose de ese coste, etcétera, ¿no? No se pide un nivel de detalle como el que se pide en una licitación, al contestar una licitación, pero se pide suficiente nivel de detalle para poder entender lo que se está planteando y construir un pliego, ¿no? Y luego, también daros cierta tranquilidad en que estos procesos están muy atados para garantizar que se mantiene la confidencialidad sobre las propuestas que nos vais a enviar. Es decir, las propuestas van a haber por un número muy reducido de personas, básicamente el personal de Malsa que va a estar directamente vinculado a la iniciativa y nada más, y por nuestro lado como asistencia técnica también por un número muy limitado de personas y también con un control alto de la seguridad de la información. O sea, las propuestas sí os podéis explayar si queréis porque estáis protegidos por la confidencialidad del proceso. Veréis que el clausulado lo dice. Sí es verdad que hay alguna información de la que presentéis que se podrá hacer pública. Básicamente, qué entidad ha presentado una propuesta y veréis que hay un apartadito que es un resumen, pero muy alto nivel de la propuesta, que se puede llegar a hacer público, ¿no?, en el informe de conclusiones. ¿Esto por qué se hace? Primero, porque la ley obliga a publicar quién ha participado en la consulta, entonces ya aquí no hay mucho que discutir. Y segundo, porque es habitual en todos los proyectos de compra pública e innovación, y no creo que este sea distinto, que cuando se publiquen un poco las conclusiones de qué quiere comprar Emalsa, y luego cuando se publiquen las licitaciones, veáis que para resolver lo que se pide en una licitación, igual vuestra empresa, vuestra entidad, no puede resolver todo lo que plantea ese pliego de prescripciones técnicas, puede resolver una parte. Y verá que hay otra parte que tiene que buscar otra empresa o un socio, un centro de investigación que haga otra parte. Entonces, vosotros mismos podéis ayudar a buscar socios si nos permitís que publiquemos en las conclusiones de la consulta de mercado quién ha mandado la propuesta, quizás con un pequeñito resumen, porque eso ayuda luego al networking entre las entidades, ¿no? Entonces, veréis que se dice que hay una casillita que se puede hacer pública, que es un resumen muy funcional, muy alto nivel, pero luego el resto de respuestas que deis, o si mandáis adjuntos, que suele ser habitual, esa información, si vosotros marcáis que es confidencial, se tratará confidencialmente, no irá al informe de conclusiones y no estáis revelando nada a eventual competencia, ¿no? Vale. ¿Cómo participar en la consulta? Bueno, poníamos aquí que es recomendable, lo habéis hecho, inscribiros al evento de presentación. De todas maneras, insisto, para los que online os habéis perdido un cacho, pues vamos a publicar el vídeo y no perderéis ninguna información. Y luego está abierta a todo tipo de entidades. Se pueden plantear propuestas individuales, conjuntas o individuales y conjuntas al mismo tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que una entidad puede mandar solo una propuesta, o sea, una propuesta él solo, o puede decir, si colaboro con esta entidad, planteo una solución más integral. Porque yo hago los sensores, este señor hace el software de gestión, y si nos aliamos para hacer una propuesta, creo que la propuesta le va a entrar mejor por los ojos a Emalsa. Entonces, ¿puedo plantear una propuesta conjunta? Sí. ¿Eso quiere decir que la empresa con la que me lío ahora, o la entidad con la que me lío ahora, es la entidad con la que tenga que ir ya con ellos a las licitaciones? No. Usted puede hacer una alianza ahora para presentar una propuesta a la consulta de mercado y luego cuando veas los pliegos ver que esa alianza no es la buena, porque igual pues oye, vas con un socio de sensores y luego no se compran ese tipo de sensores, se compran otros, ¿vale? Pero tiene sentido que haya alianzas en esta fase y es habitual. Incluso puedes hacer las dos cosas. Cuento mi cacho yo solo en una propuesta y mi cacho con la tecnología de un socio en otra propuesta conjunta. Pues ambas cosas se permiten. ¿Por qué? Porque a veces queremos hablar solo con uno de los proponentes, entonces es un poquito más fácil de gestionar. Entonces se permiten propuestas individuales y conjuntas. Se permite también que se manden soluciones a todo un reto, a una parte del reto, porque yo solo resuelvo una parte del reto, o incluso propuestas que, aunque yo creo que en este proyecto no es fácil del todo, pero podría ser, incluso propuestas que puedan dar solución a varios retos al mismo tiempo. Vale, eso vais a ver que se permite. Ahí la manera más fácil que vais para organizarlo, para que no sea a nosotros más fácil también entenderlo, ¿no? Se pueden ir subiendo distintas propuestas, distintas versiones de la propuesta, la gente no lo suele hacer, pero lo permitimos, y en cualquier caso hay una fecha límite en la que hay que enviarlo a una dirección de correo que tenéis ahí, entiendo que le falta un .com, un .es, ya cuando subamos las diapos lo corregiremos, ¿no? cpi2023@malsa. Pues no sé si Malsa es, gracias, .es. Se ve que algo se ha comido ahí en la diapo, ¿no? Vale, la documentación de la consulta. Primero, el anuncio con las bases de participación, lo veréis hoy en el perfil de contratante de Malsa y lo veréis también, pues no sé si hoy, pero probablemente mañana, en una página web que hemos habilitado, ¿no? Leerlo una vez y ya está.
Luego, los retos. Este documento sí es muy importante. Malsa ha generado un documento ya amplio, más detallado de lo que ha contado Ricardo aquí, que es un resumen, un documento de unas 30 y pico hojas, que describe, pues yo creo con bastante precisión, los retos que se plantean, ¿no? Cómo se encuentran hoy las instalaciones de Malsa y qué es lo que se quiere mejorar. Evidentemente eso hay que leérselo con mucho detalle. Y luego el formulario, que os decíamos que es de obligado cumplimiento, en el que además, en vuestra respuesta, aparte de mandarnos el formulario, pues nos podéis mandar documentación adjunta, con presentaciones que queráis para explicar mejor vuestra propuesta, ¿no? Que suele ser habitual. Aquí tenéis unos pantallazos solo para que le veáis la pinta al documento del reto, que veis que es un documento pues ya bastante trabajado y que creo que os va a permitir afinar las cosas, pero sin perjuicio de que, vuelvo para atrás, en la dirección email, acordaos que falta un punto es, en cualquier momento podéis hacer preguntas. Y más especialmente a los que estáis hoy online y pues con la solución tecnológica que se ha usado, no podéis hacer preguntas hoy, ¿no? Entonces podéis hacer preguntas del proceso, pero también podéis hacer preguntas sobre este documento, ¿vale? En la medida que pueda, Malsa las contestará. Si es posible, pues las contestará. Eso sí, las contestará a todo el mundo a la vez, por un documento de preguntas frecuentes que se irá actualizando en la página web. Entonces todo el mundo tendrá respuesta al mismo tiempo para garantizar todo el rato la igualdad de oportunidades, ¿no? Y luego, como decíamos, hay un formulario, bueno, relativamente tedioso, tampoco mucho, pero bueno, un poquito de trabajo da, en el que se va pidiendo pues punto por punto explicar la propuesta, etcétera, ¿no? Muy importante, apartados importantes aquí, el desglose del precio, apartados no un detalle microscópico, pero sí entenderlo un poquito, porque luego cuando nosotros hagamos unos pliegos la ley nos obliga a desglosar el precio y si no, no podemos sacar el pliego, y sobre todo los escenarios de alcance. Normalmente lo que se lo pasa en estos procesos es decir, es que bueno, yo por medio millón puedo hacerle esto, y por 1 millón puedo hacer esto, y por 1,5 millones puedo hacer más. Bueno, tenéis una horquilla de máximos, ¿no? en cada reto, pero se agradece que planteéis distintos escenarios de alcance. Porque uno puede decir, no, yo pido el tope, algo muy, si me lo permitís, muy latino, muy español. Yo pido el tope, incluso un 20% más. Está bien, pero a veces una propuesta se ve demasiado cara y se descarta porque no queremos invertir todo ese dinero en esa propuesta. Mientras que si me planteas unos escenarios de alcance, digo, pues mira, 1,5 millones en esto no me lo gasto, pero en hacer una prueba de concepto con menos alcance sí me gastaría medio millón. Si no me has contado que eso se puede hacer con menos alcance por menos dinero, pues igual eso es que descarte la propuesta, en vez de asumirla, pero con menos presupuesto, ¿no? Entonces, los escenarios de alcance se agradecen mucho y también es muy importante que nos planteéis un poco a qué estéis dispuestos en cuanto a la gestión de la propiedad intelectual de los resultados, ¿vale? No es extraño que en procesos de compra pública e innovación licitadores no se presenten, no tengan problemas porque se encuentran cláusulas de propiedad intelectual que les resultan, a su juicio, pues abusivas o que no están dispuestos a cumplir lo que allí se dice. Bueno, pues nosotros queremos saber un poco a qué estáis dispuestos. En el software estéis dispuestos a darnos el código, ¿no? A que lo podamos modificar nosotros o no, con terceros o no, estéis dispuestos a compartir la propiedad intelectual, estaréis dispuestos a lo que desarrolléis aquí, que el desarrollo os lo va a pagar íntegro de Malsa, si os lo vais a dar a un tercero, a darnos un royalty por las ventas futuras o no. Bueno, son cosas que se plantean. Al final lo que va a mandar es lo que digan los pliegos, pero sí que se recaba también vuestra opinión en esto. Entonces, apartado, que normalmente, como en las consultas muchas veces al mercado, pues el tiempo le va justo y lo acaba escribiendo en los últimos días y tenemos la tentación de escribirlo con, no tengo problemas con la propiedad intelectual, y no concretar, pues es una oportunidad de que planteéis un poco cómo lo veis, ¿no? Finalmente, ahora que tenía el micro un poco lejos, ver un poquito también cómo va el tema de los plazos, el proceso. El proceso, como decíamos, hemos publicado esto, desde hoy se pueden mandar propuestas y hay un plazo límite para enviarlas, luego las analizaremos, podremos hacer entrevistas y luego se publicarán conclusiones, ¿no? Entonces, hoy 25 de enero se lanza la consulta y el plazo límite para mandar propuestas será el 22 de febrero, ¿vale? 23:59. Bueno, sabemos que es un plazo un poquito apretado. Seguramente luego, si hay turno de preguntas, alguien se quejará, pedirá más plazo y le diremos amablemente que no podemos. Vale, yo ya me anticipo porque a veces hasta veo un poco el futuro, ¿no? ¿Por qué no podemos? Bueno, porque tenemos una convocatoria a la vuelta de esquina que va a abrir en abril y tenemos que estar posicionados para poder presentarnos de aquella. Luego hay otro elemento que también es importante, no sé si antes lo comentaba Ricardo también, bueno, pues es un año muy potente desde el punto de vista electoral, a nivel municipal de elecciones en mayo, y sabéis pues que en cualquier entidad pública, las entidades locales no son distintas, durante el periodo electoral hay cierto parón en la toma de decisiones, ¿no? Sobre todo justo después de las elecciones, ¿no? Pues hay que formar acuerdos, investir al alcalde, nombramientos. No queremos vernos en esos meses ya de junio, etcétera, donde
siempre es más difícil recabar firmas, autorizaciones, sin tener toda la documentación lista para pedir los fondos. Queremos estar listos antes. Entonces eso nos obliga a que cuando lo pintas en un calendario, 22 de febrero es un buen día para tener las propuestas. Tenéis 4 semanas, yo creo que queda tiempo. Pero bueno, tendréis que administrar un poquito el tiempo, ¿no? Entre lo que quede de febrero y sobre todo marzo, analicemos las propuestas, seguramente habrá entrevistas que siempre se convocan con suficiente antelación, con orden del día por delante, incluso con las preguntas adelantadas. Y si todo va bien, pues entre finales de marzo, principios de abril, estaremos publicando el informe de conclusiones. Probablemente haremos un evento también como el de hoy, donde veréis un poco ya la decisión de en qué va a invertir finalmente Emalsa y qué tecnologías y qué soluciones tecnológicas les han gustado. Las licitaciones, ¿qué es lo que os interesa? Pues tardaremos. Me gustaría decir que no tardaremos, pero tardaremos, porque hay que pedir los fondos, nos los tienen que dar y hay que hacer las licitaciones. Entonces, probablemente, pues puede que más o menos dentro de un año estemos haciendo eventos para presentar licitaciones. Vale. Alguien dirá, uy, pues qué lejos me queda, ya espero a que salgan las licitaciones. Bueno, el riesgo es que otro influya en el proceso y luego cuando veas las licitaciones, pues tu solución tecnológica no encaje, porque otro haya influido antes, ¿no? Creo que esto es sembrar para posibles ventas, para los que seáis empresas, pues para principios del año que viene. Bueno, pues los que estéis aquí, que hagáis labor comercial hacia el sector público, sabéis que tampoco es un plazo descabellado para hacer labor comercial con el sector público, empezar a trabajar ahora para poder recoger dentro de un año, tampoco es descabellado del todo, ¿no? Y bueno, por acabar, unas recomendaciones finales. Bueno, que sigáis bien las reglas de la convocatoria, sobre todo que os centréis en resolver el reto, ¿no? A veces hay la tentación de, bueno, el reto pregunta una cosa, ¿a dónde vas? Manzanas traigo, ¿no? Pero yo aprovecho y le cuento otra cosa de mi catálogo. Hombre, pues se agradece que no lo hagáis. Quiero decir que realmente aquí estamos planteando estos retos o queremos soluciones a estos retos, no a otros, ¿no? Y luego, que siempre nos pongáis en valor cosas que pueden ser críticas de vuestras propuestas, dónde están los riesgos, por ejemplo. Aquí se asume que puede haber riesgo en las propuestas que nos hagáis. Cuanto más alejado del mercado, normalmente más riesgo. Es algo a lo que no se tiene miedo y va bien para la financiación, pero sí queremos detectarlo. Lo dicho, se pueden presentar propuestas para resolver parte del reto o todo el reto, definir bien vuestras capacidades, pero con cosas que podéis acreditar en una licitación, es decir, vuestras solvencias, referencias, no hincharlas artificialmente. La posibilidad de que haya entrevistas, la posibilidad también de que durante el proceso, no creo que ocurra, una vez recibidas las propuestas, pues a veces se matiza un reto y se vuelven a pedir propuestas. No tenemos plazo como para permitirnos esta parte, entonces no creo que ocurra, pero bueno. Y sobre todo, muy importante, cuando se publique el informe de conclusiones, que os va a dar mucha luz sobre lo que ya tiene planeado hacer Emalsa. Yo creo que va a ser un documento pues muy importante para vosotros. Y con esto, poco más, ¿no? Preguntas, aquí sí que está el punto es. Se pueden hacer desde ahora mismo por el correo electrónico de la iniciativa, cpi2023@malsa.es, y serán publicando las respuestas con bastante frecuentes que se colgará ahí la tenéis, página web de la iniciativa, que si no está funcionando ya estará mañana, ¿vale? Que es cpiemalsa.es. Y adicionalmente a eso, ahora si queréis, antes de que, bueno, para los que habéis venido presencialmente, luego hay un café organizado, pues tanto Ricardo para la parte técnica como yo para la parte del procedimiento, pues estamos a vuestra disposición para contestaros a las preguntas que tengáis. Muchas gracias. No sé si quieres. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora o preferís esperar a digerir todo esto y plantearlas directamente sobre el buzón de correo, o si queréis que porque parece ser que no se pueden hacer preguntas a través de en la parte online, lo cual ya pido disculpas, porque yo también, insisto en las disculpas, porque yo cuando empecé mi presentación no era consciente del problema. Y entonces, en ese sentido, pues reiterar un poco el hecho de que esta sesión está grabada y se podrá ver pues esos minutos que haya podido perder alguna gente, sobre todo los que están en streaming, pues que puedan verlo perfectamente. Entonces, ahí alguien ha levantado la mano. Mira. Gracias. Una consulta. ¿Es posible presentar propuestas para hacer prototipos?
Sí, en principio. Aunque no resuelvan nada concreto, pero... Sí, es un poco lo que comentaba Manuel, ¿no? O sea, la idea es que dependiendo cuanto más abajo estés en el TRL, la idea puede ser que nosotros en vez de desarrollar un proyecto ejecutivo, digamos, de transformación, contratemos un proyecto de I+D+I. O sea, es factible. Perfecto. Por completar un poco, o sea, que la posición de partida sea que tenéis la tecnología en un punto, que el primer paso sea hacer un prototipo que, pues, por ejemplo, se valide primero en un entorno simulado, que nos planteéis, y luego un entorno real facilitado por Emalsa, fenomenal. Es decir, pues estaremos en TRLs bajos, muy elegible con la financiación, fenomenal. Si os pediríamos que fueseis ambiciosos y nos planteéis el proyecto hasta el final, hasta que ese prototipo se pueda convertir en un producto que se pueda llegar a implementar. O sea, Emalsa no hace este proyecto para aprender, aunque va a aprender con él, hace este proyecto para usar los resultados. Entonces, no le importa que vengan soluciones que estén alejadas de mercado, pero sí pide ambición en que se pueda llegar hasta el final. Para haceros una idea, que no lo comentaba antes, la financiación que da el Ministerio de Ciencia es una financiación que dura 4 años. Ahí podéis descontar unos meses que se puedan ir en adjudicar los contratos, pero podéis plantear perfectamente proyectos que puedan durar 3 años y medio. Pues hombre, si hay algo que tenéis ahora que tiene que pasar por una fase de prototipo, pero que en 3 años y medio, si el prototipo funciona, se puede llegar a convertir en un producto implementable, sí pedimos que la propuesta llegue hasta allí, ¿vale? Con las ciertas incertidumbres que hay, cuando hay una tecnología que ni siquiera está en un prototipo, vislumbrar qué pasos habría que dar y cuánto costaría llegar ya a un producto comercializable. Pero en principio queremos llegar hasta arriba de todo. Pero no hay problema en empezar abajo y que el primer paso sea hacer un prototipo y testearlo. En ese sentido también, me aprovecho la pregunta, es bueno si vosotros mismos nos proponéis qué pruebas haríais en cada etapa. Yo te pongo un prototipo y lo validaría así. Luego haría un equipo más robusto y lo validaría así. Y luego pues ya configuraría un equipo que se pueda producir en serie y lo validaría así. O sea, si vosotros mismos nos planteáis cómo lo testearíais, pues es una cosa que también ayuda porque los futuros pliegos tienen que establecer cómo se van a probar las cosas y validar, ¿no? Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, insisto en que no pasa nada, o sea, el plazo es, yo creo que corto pero suficiente, o sea, quiero decir, seguramente de los retos que hemos planteado, las ideas que puedan surgir entre las empresas que estáis asistiendo al evento seguramente ya están en vuestra cabeza, con lo cual lo que hay que hacer es, en vez de pensarlas 15 días, ponerse a escribirlas ya hoy y así seguramente pues nos los quitamos de en medio cuanto antes. Insisto un poco en las disculpas por la premura en el proceso, porque como comenté yo al principio y como comentó mejor todavía Manuel, pues el año electoral nos obliga a que no nos compliquemos, sobre todo en la parte final del proceso, cuando haya que presentar el proyecto al Ministerio, que tiene que estar aprobado por el Consejo de Administración de la compañía, pues que no tengamos, por ejemplo, Consejo de Administración, porque estemos en periodo electoral. Entonces, realmente ese es el motivo por el cual este proceso, que podía ser un pelín más holgado, tampoco mucho, ¿no?, pues está siendo así un poco tan apretado. Y yo por mi parte no tengo... ¿Alguna pregunta más? Perdón, insisto en... No hay más preguntas, vale. Pues nada, simplemente ahora, si los que queráis, los que podáis, los que os apetezca, podemos tomarnos un café ahí ahora, aprovechando las maravillosas vistas de la Domus de La Coruña, a quien desde aquí ya quiero también agradecerle su total disponibilidad para prestarnos este sitio para el evento, a pesar de que hemos alterado sus horarios y su jornada de trabajo. Eso nos han prestado en un tiempo también récord, o sea, con poquísimo tiempo para organizarlo, y que es un privilegio poder disfrutar ahora un café viendo las vistas de la Bahía de La Coruña desde el mirador. Entonces, ahora si queréis salís y a la derecha hay unas escaleras que bajan, y ahí tenemos un café y podemos comentar también a nivel particular cualquier cosa. Y yo por mi parte nada más, agradecer a los que están en streaming su asistencia y invitarles una vez más a participar con ideas innovadoras y con ideas disruptivas que nos ayuden a mejorar. Y por mi parte nada más. Bueno, pues hasta luego.